Bienvenidas a un nuevo episodio de Arraigadas, donde cada viernes nos reunimos aquí, este grupo de hermanas tan hermoso que siempre está para compartir y para hablar de la palabra de Dios y de temas que tienen que ver con la vida cristiana. Y bueno, continuamos con nuestra serie de Suena Bien, pero es verdad, en la que hemos estado tomando algunas de estas frases que repetimos casi sin pensarlas, a veces sin ni siquiera preguntarnos si tienen algo de cierto detrás de ello, sobre todo cuando lo llevamos a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, la semana pasada estuvieron aquí mi tocaya Yamel y Debbie, que estuvieron hablando sobre que debo primero pensar en mí misma, serme fiel a mí misma. Y bueno, esa también fue otra de las frases que vimos a la luz de la palabra de Dios. Y no sé ustedes, pero a mí me confrontó en gran manera. Así que si ustedes no lo han visto, yo les invito a que después que vean puedan buscarlo en nuestro canal de YouTube. Y si todavía no nos sigues en el canal de YouTube, activa aquí la campanita, creo que suena una campanita, un iconito, para que entonces puedas no perderte ninguno de los recursos que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Y bueno, hoy vamos a hablar de una frase que seguramente no solamente yo creo que nosotras la hemos escuchado, sino que hasta la hemos dicho a personas, especialmente cuando ocurre algo que nosotras no esperábamos. Y esa es la frase: todo pasa por algo. Perdimos un trabajo, una relación terminó, llegó una enfermedad inesperada, una pérdida, una puerta se cerró y de repente alguien se nos acerca y nos dice: tranquila, todo pasa por algo. Y probablemente yo creo que genuinamente hay una buena intención detrás de decirnos esa frase, pero el problema es que, no el problema, la esperanza del cristiano es mucho más allá. Es algo más firme, es algo más tangible, es algo más eterno que pensar simplemente en que existe un algo detrás de lo que sucede. Nosotras creemos en alguien, en un Dios personal, en un Dios soberano, en un Dios que es sabio, en un Dios que es bueno y que gobierna todas las cosas. Pero claro, eso no significa que siempre tenemos que explicar por qué Dios permitió cada circunstancia. Nuestra esperanza definitivamente no descansa en entender todo lo que Dios hace, sino en conocer a ese Dios. Y así que para conversar sobre esta frase y qué realmente es así, porque todo pasa para algo, pero y qué sé yo, no sé por qué. Entonces, para hablar de eso nos acompaña nuestra amadísima Paulina Torres. Hola, mi Pau, querida, ¿cómo estás? Hola, hola, Yamel. Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí por primera vez en Arraigadas contigo. Exacto, has estado en Arregadas, pero no conmigo. Mira, sí, es verdad, es la primera vez. Lo que pasa es que ya tú y yo hemos estado juntas en tantas otras cosas que ya perdí la noción. Sí, sí, Y sí, pero bueno, Pau, ¿cómo feliz de estar estás? aquí. Bien, bien, bien. Y Qué bueno. este tema está muy interesante. La serie está muy buena. Así es que sí, escúchenla. Sí, sí, bueno. Y bueno, Pau, para empezar, yo creo que definitivamente parte de lo que venía hablando, yo creo que hay una diferencia enorme entre decir esta frase de, ay, sí, todo pasa por algo, y decir, Dios gobierna todas las cosas. Porque la primera frase deja, y yo siento que incluso el mundo, ¿no? Lo utiliza así, o sea, los no creyentes, como que deja el propósito flotando en el aire, por Ujú. decirlo así, como que, ay, sí, como que el destino, el universo, lo que sea. Pero la otra nos lleva a lo que yo decía, a una persona. Entonces, Pau, yo te pregunto, ¿qué diferencia hay en creer esta frase de todo pasa por algo y confiar entonces en la providencia de un Dios personal que gobierna todas las cosas? Si yo me puse a pensar en esto, cómo pensaba yo antes o qué pensaría una persona cuando se le dice eso, y creo que ahorita lo mencionaste, que bueno, si me corren del trabajo o algo, estas cosas que dices, bueno, me corren por algo,
por mí. Cuando alguien te dice, bueno, todo pasa por algo, te pones a pensar por algo de mí o por algo de que tal vez algo me iba a pasar. O sea, es una frase tan incierta que te pone los pensamientos en la nada, como muy vacía. No te lleva a absolutamente nada. Y la gran diferencia es esa, que por algo, pues cuando dices del trabajo, se me ponchó la llanta o algo, dices, pues bueno, pero ¿qué cuando son las cosas más serias? Infertilidad, la muerte de una persona, una catástrofe. Esas palabras no te dejan nada. La gran diferencia es, y lo fascinante de nuestro Dios, es que cada alguito tiene un propósito. Así es. Nuestra historia está dentro de su historia, de su plan, de su propósito. Y me encanta que no solo tiene un propósito, pero tiene el poder para cumplir ese propósito. Entonces es como, ya no están ahí el por algo por ahí en el vacío, en el universo, sino es de, hay alguien que sí está en control. Hay alguien que sí está manejando en el auto y sabe a dónde vamos y sabe por dónde ir y sabe cómo manejar. Entonces es como, trae un descanso y una esperanza al alma que nada puede darnos eso. Y esa es la gran diferencia. Así es. Y Pau, mientras yo preparaba este programa, hubo algo que leí y que me confrontó mucho. Es un libro que estoy leyendo. Está en inglés. Es un libro viejísimo, pero se llama If God is in Control. Es si Dios está en control. Y entonces luego comienza esa parte que tú decías, o sea, si yo creo que Dios está en control, entonces yo puedo confiar, yo puedo dejar de temer y tiene varias, digamos, cosas que yo puedo hacer si Dios está en control. Y mientras lo leía, veía algo que el autor planteaba y decía, wow, qué contradictorio resulta que seamos seguidoras de Cristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto, y aún así podamos llegar a pensar que si estamos caminando con Dios, no deberíamos sufrir. Y yo he visto y con múltiples comentarios también en redes y veo cosas que dicen cuando tocamos temas difíciles, cuando planteamos la verdad bíblica del sufrimiento, cómo no nos gusta, cómo peleamos, cómo rebatimos, porque Resistimos. claro, pero ¿sabes lo que me he dado cuenta, Pau? Que hemos llegado a asociar tanto la voluntad de Dios con nuestro bienestar y nuestra comodidad, que cuando llega algo que me duele o que me incomoda o que Dios lo usa para probarme o una persona difícil o lo que tú quieras llamarlo, podemos asumir rápidamente que eso no puede formar parte de sus propósitos, porque Dios es un Dios de amor. Exacto. Amadas, la Biblia vemos que Cristo nunca, y pongan ese nunca en mayúscula, en negrito, subrayado con amarillo, nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Él mismo nos dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando tú decías, alguien que va en el coche, que va manejando, que sabe para dónde va, tú puedes descansar. Pero es impresionante ver cómo nos resistimos y queremos voltear la Biblia, torcer la palabra de Dios, porque no queremos el sufrimiento. Pero Cristo es el varón de dolores, es el quebrantado, el que sufrió lo inimaginable. Entonces, quizás la pregunta no sea solamente ¿por qué Dios permitió esto? Sino también, ¿qué esperaba yo que Dios me hubiera prometido? Y pensando en todo esto, yo decía, o sea, ¿qué realmente hay detrás de esa pregunta cuando alguien puede decir, es que si Dios me ama y está en control, ¿por qué Él permite que esto a mí me duela tanto? ¿O por qué permite que esto tan malo me haya pasado? Entonces, yo creo que una expectativa equivocada acerca de lo que Dios ha prometido para nuestra vida, o sea, ¿qué tú crees que hay detrás de eso, Pau? Y dijiste muchas cosas que usaste la palabra confiar en ese texto que dijiste, que Dios, confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a ver qué es confiar. Pero también ahorita
mencionas y si Dios me ama, ¿por qué permite que esto me suceda? Creo que sería importante primero definir para nosotros en esta cultura, ya es que si me ama, entonces yo no debo de sufrir. Si me ama, esto no debe de ser difícil. Si Dios me ama, entonces nada malo me va a pasar. Si me ama, no me va a costar. Y el amor de Dios no es así. Lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio, lo acabas de decir, el varón de dolores, el que se dio, el que sufrió una muerte en una cruz para que tú y yo podamos tener esa esperanza. Entonces, el amor de Dios no es como nosotros podríamos entender el amor de Dios. Y hay una historia que me vuela la cabeza en la muerte de Lázaro, en Juan 11. Si ustedes tienen su Biblia ahí, pero en Juan 11 habla de que le avisan a Jesús de que su amigo Lázaro va a morir y él ama mucho a esta familia, a María y a Marta. Y entonces le dicen, y él estaba lejos, y en ese momento lo que Jesús hace no es de vámonos, vamos, o inmediatamente dice, sánalo, sino que se quedó 2 días más en donde él estaba. Y aparte esperó, o sea, él esperó, decidió esperar. Entonces tú dirás, si Jesús lo amara, él hubiera ido corriendo. No, Jesús tiene otro propósito y eso nos va a llevar a cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y justo cuando llega con Marta y María, que recalca y amó a esta familia y amaba a ellos, y que se haya quedado porque tenía otro fin mucho más grande, que era su gloria, y que la gente pudiera ver su poder y que la gente pudiera ver que Él es la resurrección, Él es la vida que necesitamos. Entonces, en ese momento que dirías, ¿por qué hizo Jesús eso? Que se quedó para confirmar que estuviera más que muerto ese Lázaro, pero para que no haya muerto. ninguna duda que ya olía mal, era porque Jesús tenía un propósito. Mi forma de amarte es muy diferente a lo que tú piensas que es el amor. Y mientras más podemos entender esto, es de mientras más conozco más a Dios, mientras más conozco de su amor, entonces entiendo ese propósito. Ahora entiendo el propósito, por ejemplo, de Job, que dices que vivió esto, se murieron sus hijos, la esposa le decía de que ya muérete, ya maldice a Dios, los amigos, vemos y al final de Job dice, ay, yo no te conocía. O sea, yo de oídas, o sea, yo sabía quién eras tú, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Y Job dice como, tú lo sabes todo, todo es posible para ti. El que tú y yo podamos conocer más a Dios, ese es nuestro propósito. Amén. Esa es la gloria, ese es saborear y experimentar, porque Dios sabe que ahí está la verdadera felicidad. El ser saciadas por su presencia. Entonces podemos empezar, Señor, y aparte sabemos lo necias que somos. Claro. Y lo rebeldes, y tú y yo podemos entender y ahora entender mucho lo que ha pasado en nuestras vidas. Señor, si tú no hubieras permitido ese sufrimiento, yo no hubiera venido a ti. No hubiera ni siquiera voltearte a ver. Otro, en los sufrimientos de nuestra vida hoy, nos tienen de rodillas, nos revelan más de quién es Cristo y entonces podemos entender más cuáles son los propósitos de Dios. Que no son los nuestros, porque como decíamos, el amor es de que todo me salga bien, que todo está centrado en uno mismo y no se trata de nosotros. Así es, que yo no sufra, que yo no tenga dificultades, que no hayan personas difíciles en mi vida. Eso es como pensamos y pues así no es. Y sabes, Pau, hay algo de todo esto mientras decías todo lo que decías, me encantó, sobre todo el ejemplo de Lázaro, que a mí me parece clave porque no basta, y me he dado cuenta por lo que tú dices, eso que dijiste es que somos necias, o sea, porque no basta con saber que Dios es soberano, porque lo sabemos. Yo creo que es, como tú decías, es recordar quién es ese Dios soberano, porque cuando nuestra confianza en su providencia,
debe descansar en su carácter. Como tú decías, en quién es Dios y mencionabas a Job, esa frase que le dijo, yo sé que tú puedes hacer todas estas cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ujú, Pero cuando Job dijo eso, al final, ujú. Job no lo dijo al principio. Pasaron 40 capítulos para llevar a Job a decir esto. Entonces, Pau, ¿qué nos enseña esta soberanía de Dios? Un concepto con el que luchamos muchas veces. Entonces, cuando yo no entiendo lo que está ocurriendo, o sea, cómo yo concilio mis emociones, mi dolor, todo lo que estoy viviendo, cuando no entiendo, cuando estoy en el medio de la tormenta, cómo yo entonces concilio y me aferro a esa soberanía de Dios. Sí. Creo que lo primero que nos enseña cuando algo está pasando que no podemos entender y poder comprender más la soberanía de Dios es, uno, Él es Dios y yo no. Él está en control y yo no. Y si vemos cada circunstancia como una invitación a confiar en Él, y confiar no es solo el que creo que Él es soberano, el que creo que Él existe, sino esta confianza es una plena seguridad de que Él está en control. Este Ujú, ujú, descanso de depositar toda mi vida en sus manos. Y esa es la maravilla de pertenecerle, de que mi vida no está en mi control, no está en mis manos. Yo no puedo controlar muchas cosas, pero Él sí. Y ujú, esto que pasa en nuestras vidas nos invita a confiar, a soltar. Muchas veces queremos nosotras el querer controlar lo más posible nuestra circunstancia, pero ¿qué pasa cuando es algo incontrolable por el ser humano? Y nos lleva a eso, a soltar, Señor, tú eres Dios, yo no. Nos hace reconocerlo como el creador del universo, el todopoderoso, y Señor, mi vida está en tus manos. ujú, No ujú, entiendo muchas cosas y yo no quiero minimizar el dolor que cualquier persona esté viviendo ahorita, ujú. pero lo vemos con José. En este mundo caído pasan cosas horribles. No hay que olvidar que vivimos en este mundo caído donde las enfermedades, donde el pecado nos destruye, nos lastimamos, nos herimos horrible. Hay muerte, Ujú, hay asesinatos, hay infertilidad, todo esto en este mundo caído. Pero ujú. Dios, que es todopoderoso, ni la caída impide que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Entonces, si sí llega la infertilidad, o sea, justo este fin de semana me decía mi hijo, y tiene 14 años, esto lo hemos platicado tantas veces, de que le hubiera Ujú. encantado tener hermanitos, le hubiera encantado tener Oh. hermanitos. Y yo sabía que yo pues batallaba con infertilidad desde 20 años. Entonces, yo me puedo quedar pues yo no sé por qué Dios no permitió que, a mí me encantan las familias grandes, yo Mm, no sé por qué Dios no permitió que tuviera ujú. pero Él sí sabe, Él sí sabe. Ahora, me puedo quedar en el de, ay, qué horrible, sí, ¿por qué? Y mi hijo, que no tuviste hermanitos, o podemos enfocarlo en que Él es un milagro. Ujú. Yo no sé Amén, por qué, pero gracias a Dios que amén, tienes primos, tienes amiguitos, pero tú eres un milagro. Dios ya te tenía en la mente, quería que Cristian naciera y que tú fueras el único hijo de la familia Torres. No sé amén. por qué, pero sé que Ujú, Dios escoge mejor. Y ujú. lo he Así es. visto toda mi vida, Yamel, de que Dios Ujú. siempre escoge mejor. Amén. Y que sé que tú puedes decir lo mismo, por más que quisiéramos entender, pero te das cuenta que Dios nunca ha fallado y que siempre escoge mejor. Así es. Y te entiendo súper porque entonces yo estoy igual en la misma línea, ¿no? Del tema de la infertilidad, de este lado, ¿no? De la moneda, por decirlo así. Y sencillamente el Señor dijo, no. Y Él es soberano. Y o sea, hemos visto miles de veces la razón por la cual. Y Dios es Dios. Él es el que sabe por qué lo hace.
y es recordar, como tú decías, que Él es Dios, que Él sabe por qué y no entrar en echar un pulso, como digo yo, con Dios, porque, este es mi deseo. No, es que esto va mucho más allá de mis deseos, aún sean deseos legítimos, aún sean deseos buenos. Eh, no necesariamente eso quiere decir que ese sea el propósito de Dios para mi vida, como tú decías. O sea, Dios es que sabe cuáles son los propósitos. Y mientras te escuchaba hablar, pensaba en Abraham y en Sara. Eh, Dios cumplió sus propósitos. ¿Cuándo? Cuando humanamente era imposible que pudieran tener un hijo. Y esto iba mucho más allá de que si ella era infértil, de la vejez. No, no, no. Es que era una cuestión de la promesa que Dios hizo. Ese Dios, y como él se revela en ese momento a Abraham, ahí es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que es el mismo Shaddai que Job dice, tú eres el Dios Todopoderoso, pero él cumple sus propósitos. Entonces, es como por eso es tan importante la Biblia, por eso es tan importante estar en la palabra, por eso es tan importante conocer a ese Dios a quien servimos. Y Pau, ahora te escuchaba porque pues como que hablamos mucho de cuando nosotras, ¿no? Estamos en, en circunstancias. Y tú ahorita mencionaste a la esposa de Job y a los amigos de Job, que estos amigos, bueno, eso es hacer un programa completo para los Sí. amigos de Job. Pero yo creo que aquí también es un punto que hay que tener cuidado, porque confiar en que Dios tiene un propósito, ¿verdad? No significa que nosotras sepamos cuáles son los propósitos. Entonces, a veces yo sé que nosotras queriendo consolar a otras personas, entonces entramos en un terreno que no nos corresponde, porque entonces tratamos de explicar lo que Dios no nos ha revelado, lo que Dios no ha dicho. Entonces comenzamos, ay, seguro pasó para qué, o ya verás que viene algo mejor. Tú no sabes. Entonces, Pau, ¿cómo podemos acompañar a una mujer que está sufriendo sin recurrir, y me van a perdonar, con frases vacías como todo pasa por algo, o ya verás lo que pasa, o sea, o intentar explicarle lo que Dios no ha revelado ni a ti, ni a mí, ni a ella? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De una manera bíblica. Sí, sí, sí. Eh, yo pienso en dos personas, en la que no es Ujú. creyente y la que ya es creyente. Ujú. El poder llegar con una mujer que no Ujú. conoce a Dios, nuevamente es Dios invitándola a poner su Ujú. refugio en Dios. Ujú. Antes, quizás en dinero, en sus recursos, en su esposo, en que todo salga bien, y invitarla a decir, Dios quiere que tú puedas poner toda tu confianza, y lo que hablamos de qué quiere decir confiar, depositar toda tu confianza en alguien, que Él sea tu roca, que Él sea tu refugio, porque Él tiene cuidado de ti, Él te ama. Entonces, poder Ujú. invitarla, y quizás siempre tengo mi Biblia NTV, por ejemplo, Ujú. para Ujú. que es mucho más fácil lenguaje poder tal vez leerle el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, o sea, está bajo Morará. este Ujú. cuidado, y el versículo 4 es de mis favoritos, que es, estamos bajo sus alas, Él nos cubre como debajo de sus plumas, y sus fieles promesas, dice la NTV, sus fieles promesas son nuestra armadura y protección. Entonces, esta invitación de pon tu confianza en Él, rinde tu vida a Él, y que Él sea ahora el que gobierna en tu vida. Ahora, como creyentes que batallamos con esto constantemente, la tentación de querer nosotras ser Dios y gobernar, es otra invitación que Dios nos hace. Me encanta lo que dice Nancy: cualquier cosa que te haga necesitar más de Dios es una bendición. Ujú. Entonces, algo que procuro caminar con las chicas, o en mi propio corazón, ok, ¿qué no sé? Y te lo voy a dar con un ejemplo que pasó con, muchas de ustedes quizás conozcan al pastor Greg Laurie, pero es el que hace como Harvest Ujú. Crusades en Estados Unidos. A él hace muchos años se le muere su hijo grande, dejando en una noche
se muere en un accidente automovilístico. Trágico, fue horrible, y él estaba casado y con su esposa embarazada. Ahí es esos momentos que dices, ¿por qué Dios? O sea, estaba la mujer embarazada, todas estas cosas. Él le habla por teléfono a su pastor, que era Chuck Smith en ese entonces, y le dice esto, pero ¿por qué? Y todo. Y el pastor le dijo algo que para mí me ha marcado. No bases tus emociones en lo que no sabes. Basa tus emociones en lo que sí sabes. Entonces, cuando una tragedia o algo está pasando, hay muchas cosas que no sabemos, que es bueno como creyentes poder decir, no lo sé, no lo sé. Y eso no pasa absolutamente nada, porque no somos Dios. Su palabra dice en Isaías 55, tus pensamientos no son como los míos y tus caminos no son como los míos. Hay muchas cosas que no podemos comprender o no sabemos, pero que sí sabes. Y ahora sí, agárrate de todas sus promesas. ¿Qué sí sabes? ¿Qué te ha prometido Dios en su palabra? Y no palabras vagas. Que Él me ama. Ok, ¿dónde te ha dicho que Él te ama? ¿Qué te ha dicho Él? Que Él es tu roca, que Él es tu torre fuerte, que Él no te va a soltar, que Él no te va a abandonar. Entonces hay muchas cosas que sí no sabemos. ¿Por qué perdiste a ese bebé? ¿Por qué no puedes tener hijos? ¿Por qué tienes esta enfermedad? ¿Por qué se murió tal persona que tanto amabas? No sabemos. Pero decidimos como creyentes poner nuestra confianza en nuestro Dios que es bueno, en nuestro Dios que es fiel. Y esas promesas son nuestra armadura y nuestra protección. De ahí nos aferramos, de ahí nos agarramos. Porque Dios promete cosas. Ahora, en este mundo, como bien lo dijiste al principio, tenemos aflicción, pero hay una esperanza eterna. Hay un lugar donde sí, por fin, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, y esa es la esperanza que nos sostiene. O sea, yo siempre que hablamos del sufrimiento, Yamel, no hay forma que no piense en una mujer que admiro profundamente, que muchas la deben de conocer, es Joni Eareckson Tada, que a los 16 años se echa un clavado en un lago y queda cuadraplégica. No solo eso, le ha dado cáncer de mama. Tiene dolor crónico. Ahí dirías como, no, por favor, o sea, ¿por qué? Pero tú la escuchas hablar y dice, yo no cambiaría nada por lo que conozco hoy más de Cristo. Y si te soy honesta, yo digo, Señor, yo quiero conocerte así. Ahora, no sé si yo diga, ay, Señor, deseo, pero hay este anhelo de decir, ¿podríamos atrevernos a hacernos la oración? Padre, permite lo que sea necesario para que yo pueda conocerte más, para que yo pueda, si estamos hablando de que su propósito es que le conozcamos, su gloria, que seamos más como Cristo, y yo estoy muy ensimismada, entonces Dios, tú sabes qué tienes que permitir en mi vida para yo conocer y experimentar más de eso, como Joni Eareckson Tada, la ves y solo en su cara y sus palabras ves que ella conoce a Jesús de una forma impresionante, o sea, más profunda. Y ahí nuestro dolor cobra sentido. No lo entendemos, pero sabemos que va a haber un momento donde everything will make sense. Todo va a cobrar este sentido, el estar en su presencia. Amén, amén, así es. Y bueno, Pau, ya para ir llegando al cierre de nuestro programa del día de hoy, yo quiero terminar hablando un poquito, obviamente, del versículo que todo el mundo utiliza para estos momentos, y es precisamente Romanos 8:28, porque cuando leemos, y el problema es que solamente como que lo usamos la primera parte de este versículo, y yo quiero leerlo completo porque dice que, parece que se me perdió el versículo, ahora se me perdió el versículo, lo tenía aquí en la computadora, aquí está, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y muchas veces nos paramos ahí, y ahí ese es el versículo que utilizamos, pero hay otra parte que dice, esto es
para los que son llamados conforme a sus propósitos. Porque si yo solamente lo dejo en la primera parte, fácilmente yo puedo definir bien con lo que hablábamos al principio, bien que termine como yo quiero que termine, bien que a mí no me haga daño, bien que no me incomode, bien que no me mortifique. No, porque la parte siguiente es la clave, porque nos apunta, como tú venías diciendo, a algo mucho mayor que nosotros y es ser conformadas a la imagen de Cristo, porque ese es el propósito del Señor para nosotros. Entonces, Pau, mi última pregunta para ti. ¿Cómo cambia nuestra manera entonces de atravesar el sufrimiento cuando nuestro mayor propósito no es ser felices, no es vivir sin dolor, no es no tener personas difíciles en mi vida, sino conocer a Dios y vivir para su gloria? Ay, 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 qué pregunta. Toda tuya. Exacto. Justo si acabas de leer Romanos 8:28 y justo el 29 que dice que su propósito es que seamos hechos a su imagen. Entonces, quiero dar el ejemplo, por ejemplo, de matrimonio. Un matrimonio complicado. Y esto lo tengo súper fresquecito porque acabo de visitar a un familiar y me decía, ¿por qué quedarte en el matrimonio si es tan difícil? ¿Por qué no solo pues cambias? ¿O por qué tienes que, si se trata tu vida de ti, por supuesto, tienes este enfoque, y si mi enfoque es la felicidad, entonces ya no me caíste bien, chao, me divorcio y me voy con el que sigue. Pero me hiciste la pregunta de ¿cuál es la diferencia? El atravesar esto es que perseveramos en lo que sabemos que es verdad, que era lo que hablábamos, que sí sé. Si yo sé que el propósito de Dios es hacerme más como su hijo, entonces, si yo necesito, Paulina, pecadora, necesita aprender a perdonar, que pueda yo, que se me resbale cuando alguien peca contra mí, me lastima, a enseñarme a ser más paciente. Entonces, mi matrimonio, que hay momentos en que sí quiero tirar la toalla y decir, chao, qué necesidad tengo de esto, pero hay algo mucho más grande que nos une. Hay un propósito mayor que el que solo sienta maripositas en el estómago, sino es un pacto y es una promesa primeramente a Dios. De quedarme con esta persona, aprender a amarlo como Cristo me ha amado a mí. Yo quiero amar a mi esposo como Jesús me ama a mí. Entonces, el poder atravesar dolores o circunstancias difíciles, como hablamos con todos estos ejemplos, es poder perseverar en lo que sabes que es verdad. Y si hay promesas como estar cerca de Dios es mi bien, entonces Dios va a permitir circunstancias que me enseñen a estar cerca de Él y confiar en Él. Entonces, no sé si más o menos ese ejemplo lo tengo ahorita fresquecito. El ejemplo perfecto pusiste. Claro que sí. Bueno, Pau, gracias. Ciertamente, como tú dices, yo creo que me encantó esa parte de recordar qué sabes de Dios, cuáles son sus promesas en su palabra, no lo que yo quisiera que fuera. O sea, como decías, eres amada. ¿A qué punto fuiste amada? Hasta la muerte. Sí. Entonces, yo creo que mi oración es que quizás después de hoy, que hemos hablado de esto, podamos reemplazar esa frase de todo pasa por algo, por una verdad mucho más firme. Y es que Dios gobierna sobre todas las cosas. El cielo gobierna. Y repito, esto no significa que siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo, porque como tú decías, es un propósito mayor que lo que yo puedo ver en este momento. Y yo sé que muchas veces, Pau, no estamos en medio de la historia. No, perdón, que muchas veces estamos en medio, como yo decía, de la historia, en medio del torbellino, en medio de la prueba.
y no vemos el final. No podemos ver qué hay, ¿no? A la luz del camino, pero Dios tampoco no nos prometió que iba a ser un camino fácil ni de rosas. Él dice en Isaías, este es el camino, por él andad. Eso es lo que Él nos dice. Entonces, hay que recordar quién es el camino. Y ciertamente, quizás no sabemos por qué ocurrió. Tampoco sabemos cuánto tardará la prueba o cómo terminará la prueba. Pero, como tú decías, nuestra esperanza descansa en conocer, no en conocer todas esas respuestas, sino en conocer al Dios que gobierna nuestra historia y que Él sigue siendo soberano, que cuando yo no entiendo, y que Él sigue siendo sabio cuando yo no veo el camino, cuando yo no veo la luz de eso. Él sigue siendo bueno cuando lo que vivimos duele, cuando nos afecta. Entonces yo creo que ciertamente tenemos una evidencia de su bondad que nuestras circunstancias nunca podrán borrar, y es la cruz de Cristo. Ese es el ejemplo mayor del amor que tenemos en Cristo. Así que, mi amada hermana, quizás hoy tú no puedas decir, ya entendí por qué Dios permitió esto. Quizás no, pero yo sí sé lo que tú puedes decir, que tú puedes decir, no entiendo todo lo que Dios está haciendo, pero yo conozco quién es Él. Amén. Y Él es bueno, y Él es fiel, y yo puedo confiar en Él. Así que, mi amada hermana, si ese eres tú, yo te pido que arraigues tu vida, que arraigues tu corazón en esas verdades, y el versículo bíblico que tenemos para el día de hoy es precisamente el que tú leíste, Pau. No sé si lo tienes ahí, es Romanos 8, 28, 29. Si lo tienes ahí, porfa, me gustaría que tú lo leyeras y que ese sea el versículo para nuestras hermanas. Amén, sí. Justo el 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en eso descansamos, que ahorita lo que mencionabas tú, Yamel, que también Dios promete ayudarnos y promete su presencia en medio de ese huracán o de en medio de esa lucha. Él no nos deja solas. Él promete tomarnos de nuestra mano y ayudarnos. Amén, amén. Bueno, Pau, para cerrar quiero pedirte, porfa, que tú misma ores para cerrar esta parte del programa. Claro que sí. Padre mío, te ruego que tú seas nuestro mayor deleite, nuestro mayor tesoro, que si nos atrevemos a poder orar, Padre, que permitas lo necesario para poder conocerte y confiar, porque ahí es donde nuestra alma está verdaderamente satisfecha, cuando está experimentando más de ti y conociéndote más a ti. Ayúdanos a ser mujeres que acuden a nuestra ancla, que es Cristo, y a sus promesas, que son las que nos sostienen en cualquier momento de nuestra vida. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Y bueno, el libro para recomendar, ciertamente lo hemos mencionado, si ustedes no se han dado cuenta, y es precisamente el libro de El cielo gobierna. Así que si esta conversación que hemos tenido Pau y yo hoy te ha llevado a reconocer cuánto necesitas descansar en esa soberanía de Dios, este es el libro para ti, para que puedas profundizar, para que puedas ver. Y ese es un libro precioso, a mí me encanta. Y yo creo que va muy de la mano con lo que hemos hablado hoy, porque Dios no ha dejado su trono. El cielo gobierna, y esa es la verdad que nos permite a nosotras vivir con esa esperanza, aún en medio de un mundo cambiante y un mundo de incertidumbre. Y bueno, antes de cerrar, Pau, yo quiero darte también a ti la oportunidad de que tú nos invites a dónde tú vas a estar en noviembre de este año. Sí, pues contigo, primero Dios, vamos a estar allá en Aviva Nuestros Corazones, en Mujer Verdadera. O si es Mujer Verdadera también. Sí, Mujer Verdadera 26. Sí, 2026, pero quiero aclarar porque muchos piensan que es como en inglés.
No, exacto, No, excelente, gracias, Pau. En español, para ustedes, o sea, es en Estados Unidos, pero es para todas las latinas que están en Estados Unidos también, que no han podido ir a los pasados, para que puedan experimentar lo que es Aviva Nuestros Corazones, Mujer Verdadera, y ahora en Miami. Así es, así que allá vamos a estar, Paulina y yo, y todo el equipo de Aviva Nuestros Corazones, así que, hermanas, las que todavía no lo dejen para después. Yo sé que hay muchas cosas como ahora que yo sé, hasta el final. claro, ¿no? Yo sé que estamos en este momento, empieza el colegio y están en esas cosas. No lo dejen para último, como buenas latinas que somos, no lo dejen para último momento. Así que vamos a estar felices de poder compartir con ustedes, no con todas, nos encantaría, pero por ahí andaremos. Así que si usted va por allá, y nos ve en algún momento por ahí, acérquese y nos puede saludar, que eso es parte de lo que somos, de ser latinas y de lo que nos gusta. Así que ahí las esperamos. Mi querida Pau, gracias por estar aquí en Arraigadas. Siempre es un gozo escucharte y compartir contigo. Así que te veo pronto, nos vemos pronto y bueno, te mando un abrazo y ustedes, hermanas, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas.